Espíritu de Dios, llena mi vida. Muy buenas tardes, amada familia en Cristo. Soy el pastor Daniel Beteta. Es un privilegio para mí poder entrar a la intimidad de su hogar o donde usted me está escuchando o me está viendo a través de esta plataforma y decirle que Dios tiene un gran propósito para su vida y la presencia del Señor está juntamente con nosotros, acompañándonos en nuestro diario vivir. El día de hoy le doy muchísimas gracias a Dios por este privilegio hermoso de compartir la palabra, pero también porque usted está allí, fiel, siguiendo la palabra del Señor, compartiendo juntos, y esta es verdaderamente la iglesia del Señor. La iglesia no es un edificio. La iglesia del Señor la conformamos todos los comprados con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué gran oportunidad que tenemos ahora para poder unirnos en el amor del Señor y compartir su palabra. Quisiera leer para ustedes en esta oportunidad el Evangelio según San Mateo. Vamos a reflexionar en San Mateo, capítulo 25. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Son varios versículos que vamos a leer en esta oportunidad. Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 29. Leo para ustedes la palabra del Señor. Dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrás más, y el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Esto es palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, en esta hora estamos intercediendo por cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran en sus hogares o que se encuentran viendo este estudio, esta meditación de tu palabra. Llena sus corazones de paz, de confianza, de seguridad. Señor, si hay algún enfermo entre nosotros, pon tu mano de sanidad sobre él y levántalo en el nombre de Jesús. Igualmente, Padre amado, si hay alguna persona que se encuentra triste, desolada, acongojada, solitaria, trae, Señor, fortaleza, confianza y seguridad. Rogamos que quites este coronavirus de en medio de nosotros. Señor, sana nuestra tierra, sana nuestras vidas y permite que hoy, Señor, al meditar en tu palabra,
podamos encontrarnos contigo y tú y nosotros unirnos, Padre, en esa esperanza, en esa confianza de que tú habitas en medio de nosotros. Padre amado, permite que tu palabra fluya como un río de agua viva al corazón de tus hijos y de tus hijas en esta oportunidad. Nos encomendamos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Seguimos orando por los enfermos, seguimos intercediendo por cada uno de ellos. La palabra del Señor en esta oportunidad nos habla de Jesús precisamente siguiendo en la enseñanza, en el diálogo, en la conversación. Y recordemos que esta porción que leímos forma parte de una serie de enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos. Pero muy especialmente el enfoque, el énfasis de hoy es hablar sobre el reino de los cielos. Y Jesús comienza diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Esta comparación que hace Jesús de este hombre no es otra cosa que refiriéndose a él mismo como nuestro Señor, como el Señor que ha estado con nosotros y que Él quiere heredarnos algo para que nosotros podamos multiplicarlo, para que nosotros podamos desarrollarlo. Por esa misma razón, Jesús comienza diciendo, porque el reino de los cielos. Y la pregunta quizás es, ¿dónde está? ¿Quién es el reino de los cielos? Jesús mismo en su principio del ministerio dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto quiere decir que el reino de los cielos está dentro de nosotros mismos cuando creemos y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Él, Dios y nosotros formamos juntamente ese reino maravilloso de Dios que existió, que existirá por toda la eternidad. Así que cuando nosotros hablemos del reino, estamos hablando del mismo Cristo en medio de nosotros. Dice la palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Recordemos que el Señor Jesús vino, dio su vida en la cruz del Calvario, pero también ascendió hacia los cielos y un día regresará. Y en ese retorno de Jesús, Él vendrá a tomar cuentas de cada uno de nosotros. Dice la palabra, a uno, versículo 15, a uno dio 5 talentos. Y quizás la palabra talento podría tener 2 significados. Una, talento como ingenio, inteligencia, capacidad, entendimiento, destreza, listo, lista, una persona astuta que tiene esa capacidad mental, un talento, tiene talento natural, aparte es un don. Sin embargo, acá se refiere a 2 aspectos importantes. Uno, talento, y este talento que habla Jesús acá, está hablando de un concepto monetario, de dinero. En la época de Jesús, un talento significaba aproximadamente 34.727 gramos de plata. Para que usted tenga una idea de lo que era un talento, era muchísimo dinero. En la comparación que podemos hacer del valor de un talento a los valores actuales pongamos el dólar, que es un cambio de moneda, que es bastante significativo. Pero si pensamos en 5 talentos que este señor entrega a su siervo, está entregándole aproximadamente, ponga mucha atención, a $1.750.000. Es todo un patrimonio, es mucho dinero. Y a esta persona le da 5 talentos, lo cual
indica que le está dando más de $1,500,000 para que pudiera negociar con ellos o para que se hiciera responsable. Oiga bien, el Señor no le dijo a esa persona, negocia con ellos, inviértelos. Simplemente se los dio, Él los entregó a cada uno de ellos. Pero volviendo a este valor monetario que estamos hablando, no del talento, como dije, de ingenio, inteligencia, sino que talento monetario, un talento era lo equivalente, solo para que usted tome otra vez una idea, a vivir 20 años sin trabajar. Esto quiere decir que si yo le entregaba un talento a una persona, la persona podía vivir sin trabajar aproximadamente 20 años. O sea que era bastante, era mucho dinero el que estaba entregando este señor a cada uno de sus siervos. A otro le dio 2. Pero también quisiera regresar un poquito hacia la palabra donde dice, a uno le entregó 5 talentos y a otro, acá está. A uno 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad. Quiere decir que el Señor sabía exactamente lo que estaba dándole a cada uno de estas personas, estos siervos. Él sabía positivamente que aquel como que no tenía mucho, ahí sí que talento para desarrollar o para multiplicar. Estoy hablando del talento de ingenio, capacidad. Y los otros 2 sí tenían un poquito más de talento. Ahora, la pregunta es, ¿será posible que hay personas con escaso talento, otro con mediano y otro con mucho talento? Entonces, no hay una justicia divina que nos permita decir, bueno, esto es injusto. ¿Cómo es posible que a aquel le hayan dado tanto si yo merecía quizás tener mucho más que esto? Me hace pensar entonces que el Señor nos conoce profundamente. Pero no solamente esto, si yo tengo uno, podría usar todo mi ingenio, toda mi capacidad, toda mi inteligencia para que este uno produjera tanto que pudiera llegar no solamente a 10, sino a 15 o a 20 talentos. De tal manera que hubiera impresionado de tal forma al Señor cuando regresara para hacer cuentas, aunque Él nunca dijo que regresaría. Él regresó en un momento y empezó a pedir cuentas de ellos. Quiere decir entonces que depende de un poco la habilidad e inteligencia, sabiduría, entrega, pasión, exploración, y yo pensaría hasta riesgo de usar un talento. Pero dice la palabra que el que había recibido uno fue y cavó en la tierra. Esto me hace sentir un poco frustrado. Yo mismo me siento un poco frustrado si yo le doy a alguien algo y en lugar de utilizarlo lo entierra. No podemos enterrar algo valioso que se nos ha dado en encargo o en comitancia, sino que si nosotros tenemos algo, ¿por qué no hacer la lucha para hacer una reproducción de aquello que se nos está otorgando? Esto nos hace pensar entonces en la habilidad humana, en la disposición de la persona en hacer algo. Estamos viviendo un tiempo difícil. Y déjeme pensar cómo nosotros estamos utilizando nuestros talentos durante esta pandemia, cómo nosotros estamos utilizando nuestras habilidades, nuestro ingenio, nuestra destreza en este momento de crisis. Miren, amada familia en Cristo, la vida ha cambiado. Si usted no se había dado cuenta, la vida cambió completamente. Yo recuerdo que cuando yo iba al supermercado con mi amada esposa,
encontrábamos alcohol suficiente, productos sanitarios de sanitizer, que es esa gel que se utiliza para limpiar las manos, y tantos otros productos. Hoy es escaso y raro. Recuerdo también que estas mascarillas que estamos usando comúnmente el día de hoy, solamente las mirábamos en los hospitales. Yo no recuerdo haber visto a personas, a menos los pintores y a unas personas que se dedicaban a otro tipo de actividad, que usaban mascarillas. Pero esto no era común, ver a las personas con mascarillas. En California, en el estado de California, es obligatorio, el gobernador dictó eso, usar mascarillas todos como protección hacia el contagio del coronavirus. ¿Cómo ha cambiado entonces la vida desde aquel entonces a este? Hace apenas 4 meses no pensábamos nosotros usar una mascarilla. Hace 4 meses para atrás jamás pensábamos lavarnos a cada rato las manos, usar esa gel para sanitarnos las manos, para que no nos tuviéramos contagio, contaminación, no anduviéramos con esa psicosis. Hay personas que andan con esa psicosis del contagio. ¿Cuántas personas se han muerto? ¿Cómo está cambiando nuestra vida? Y yo pensaría que las condiciones en las cuales estamos viviendo son críticas, son dramáticas. ¿Cómo nosotros respondemos con nuestros talentos hacia este momento? La pregunta quizás para usted, para mí, si Dios nos dio talentos especiales, ¿cómo yo voy a utilizar esos talentos que tengo para bendición? Yo quisiera sugerirle 3 aspectos importantes sobre cómo hacer uso mejor de estos talentos. El primero sería sobre su propio cuerpo. Recordemos que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y somos responsables cada uno de nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿qué tal comenzar con ser buenos administradores de nuestro propio cuerpo? Es decir, cómo nos vamos a cuidar nuestra salud, cuáles son las medidas protectivas que vamos a utilizar, cuáles son los límites que nosotros queremos llegar, aquellas cosas que nos hacen daño y que nosotros no debemos de hacer. O hay personas que en esta época también han descuidado mucho su salud como consecuencia de una mala alimentación. Cómo escoger una buena alimentación para ser buenos administradores de las bendiciones de Dios. Cómo yo voy a usar mis talentos también para cuidarme yo mismo. Y estoy hablando de su cuerpo, hacer ejercicios, comer saludablemente, luego espiritualmente hacer mis oraciones, tener una relación personal con el Señor, luego el alma que es donde se anida esa fe y esa confianza en mi Señor, como yo estoy dando testimonio a los demás de ese amor en Cristo Jesús que hay dentro de mí. Quiero decir que si esta pandemia me ha atrapado, ¿cómo yo voy a usar esos talentos que el Señor me ha dado para bendecir a los demás, para comunicar a los demás? Mire, es interesante. Le doy muchísimas gracias a Dios que yo nunca había pensado tener esta serie de estudios en esta plataforma. Pero el Señor nos lleva a utilizarnos en una forma diferente. Usted y yo estamos siendo utilizados en una forma diferente porque esa es la voluntad y el propósito de Dios. ¿Cómo nosotros podemos maximizar los recursos que Dios nos está dando? El segundo aspecto es el aspecto del tiempo. Alguien dijo, nunca vas a tener tiempo todo el tiempo de tu vida. ¿Cómo nosotros administramos nuestro tiempo dentro de la pandemia? ¿Cómo nosotros organizamos este tiempo? ¿Le daremos un tiempo a Dios, un espacio a Dios en la oración, en la lectura de la palabra, en el compañerismo, llamar a alguna persona y decirle, oiga hermano, ¿cómo está? Qué alegría saber de usted, ¿se encuentra bien? ¿Se encuentra mal? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo podemos comunicarnos? La buena administración también incluye esa preocupación de los unos por los otros en cuanto a una buena administración del tiempo. Son recursos que tenemos y Dios nos ha dado estos regalos especiales del tiempo para que nosotros podamos utilizarlos prudente y sabiamente.
Y el otro aspecto, que es un aspecto sumamente desafiante para nosotros como hijos e hijas del Señor. El tercer punto es cómo desarrollar el modelo de Jesús en medio de la pandemia. Jesús hizo discípulos. Jesús discipulaba, enseñaba. Jesús mismo acá en esta parábola de los talentos está enseñándole a sus discípulos cómo nosotros vamos a enseñarle a otros del amor de Cristo. Si nosotros pudiéramos utilizar mucho mejor estos talentos, preocupémonos por llevar su palabra. Cuando yo veo a través de las plataformas estas de comunicación social a muchos queridos pastores compartiendo la palabra, enseñando la palabra, yo digo, bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre, porque el Señor está levantando obreros a su mies, porque el Señor está usando a cada uno de ellos para la propagación de su reino. Y eso es precisamente cuando Jesús envió a sus discípulos por aquellos lugares donde Él debía de ir. Ahora nos toca a nosotros ser buenos administradores también de esa palabra que reposa en nosotros, compartirla con los demás. Dice la palabra que Él regresó, de acuerdo a la Escritura. El Señor regresó y llegando, esta palabra y llegando me hace sentirme un poquito emocionado, porque es la segunda venida del Señor, porque es el encuentro del pueblo con su Señor, es ese momento de realización de la redención total del Señor en medio de nosotros. Pero cuidado con aquellos que no han sido buenos administradores de los regalos del Señor, porque ellos sí tendrán una consecuencia, y esta consecuencia no es ninguna amenaza. No es ninguna amenaza, solamente es una alerta para invertir en el reino de los cielos, para que los talentos que nos han sido encomendados o dados puedan ser reproducidos, puedan bendecir a otros. Y dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Yo me imagino que este siervo vino con mucha satisfacción. Podría decirle hasta cierto, un poquito con mucho orgullo, a decirle, aquí están tus 5 talentos y aquí están 5 más. ¡Qué hermoso! Dios me regaló 4 hijos. Qué hermoso que yo venga delante del Señor y le diga, Señor, me regalaste 4 hijos, pero hijos espirituales. Concebí tantos que no te puedo mencionar el número de ellos. Qué hermoso sería, hermano y hermana, que usted pudiera también mencionar a esos hijos espirituales, aquellos que está discipulando, aquellos que les está enseñando, aquellos que está compartiendo con ellos, aquellos por los cuales usted está orando. A un hermano o una hermana, llámele y dígale, hermana, estoy orando por usted, estoy pidiéndole al Señor que Dios bendiga su vida. Esto es un regalo que Dios nos ha dado y que podemos multiplicar. Igualmente le pasó al de los 2 talentos, pero el siervo malo y negligente enterró su talento. Por favor, no entierre ese talento hermoso que Dios le ha dado. No entierre esas posibilidades que Dios le está dando. Aún en medio de esta pandemia, nosotros podemos ser utilizados en gran manera. Su vida es un regalo de Dios. Y usted ha sido escogida por Dios para hacer bendición a los demás. ¿Qué tal multiplicar lo que hay dentro de nosotros en la vida de otros? ¿Qué tal hacer la decisión de decirle, Señor, muchas gracias por lo que me has dado? Y de todo eso yo quiero compartirlo con mi hermano, con mi hermana, con mi vecino, con mi vecina, con mi amigo, con mi amiga, con aquellos que están sedientos y necesitados de una palabra de aliento, de una palabra de esperanza, de un amor, de un te quiero, de un decirle estoy orando, estoy preocupado por usted. Le invito, amada familia en Cristo, a que usemos los talentos que el Señor nos ha dado y que los multipliquemos para honrar y glorificar su nombre. Que Dios le bendiga. Es mi ruego y mi oración. Y que usted use sus talentos
multiplíquelos para honrar y glorificar su nombre. Quiero agradecer en una forma especial todas sus notitas que me envían a través del Facebook, a través también del canal YouTube, que también ustedes pueden verlo. Estamos, Pastor Daniel Beteta, usted puede ir a YouTube y ver todas las predicaciones, estudios de la palabra que hemos realizado hasta este momento. Dios ha sido generoso, Dios ha sido bueno. Estamos orando por la familia de nuestro querido hermano David, estamos por mi hermano Francisco, seguimos intercediendo al Señor por ustedes, porque les dé paz en sus corazones. También por Nina Paguagua, allá en San Mateo, estamos orando por ella, que Dios también consuele su vida y su corazón. Estoy orando también por las personas que han pedido oración por este humilde siervo del Señor. Estoy orando por usted, hermano y hermana. Con toda confianza, usted me manda una notita y solicita su oración. Yo con mucho gusto estoy orando por usted. Así es que con toda confianza estamos unidos en el amor de Cristo. Le invito a que el próximo domingo a las 11 de la mañana, tiempo pacífico, nos volvamos a reunir en una meditación de la palabra del Señor. Oremos. Padre, muchas gracias por este momento que nos has permitido compartir. Rogamos que tu paz y tu bendición esté en cada hogar y en cada familia. Los ponemos en tus manos y los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.